Muy bien, entonces vamos a ver cómo es que funciona el sistema inmune. Y como siempre, como ya es costumbre, te anuncio el curso de química que tengo, en el que vemos un buen de cosas, que es un átomo, que es un compuesto, cálculos estequiométricos, reacciones químicas, algo de química orgánica y muchas cosas más. Te dejo el link en la descripción para que lo cheques a ver si te interesa. Primero que nada, vámonos a la raíz del término inmunidad. Resulta que inmunidad deriva del término latino immunitas, la cual hace referencia a la protección que se le ofrecía a los senadores romanos cuando eran perseguidos por la judicial, o bueno, por el poder judicial. Ya en un término más médico, más de salud, la inmunidad se refería a la protección contra una enfermedad y de manera mucho más concreta contra enfermedades infecciosas. Entonces, las células y moléculas responsables de tu inmunidad constituyen al sistema inmunitario o el sistema inmune. A mí me gusta más decirle sistema inmune. Y su respuesta de manera colectiva y coordinada a sustancias extrañas se denomina respuesta inmunitaria o respuesta inmune. La función del sistema inmune es defenderte contra microorganismos infecciosos. Sin embargo, pasa que incluso sustancias extrañas o productos de tus células dañadas pueden provocar una respuesta inmune. Además de eso, los mecanismos que usualmente te protegen de las infecciones y eliminan a las sustancias extrañas también son capaces de provocarte un daño en tus tejidos y causarte alguna enfermedad. La decepción. La traición, amigo. Por lo tanto, una definición un poco más completa de la respuesta inmune es una reacción a los microorganismos y a las moléculas que tu cuerpo reconoce como extrañas, ya que, como vamos a ver más adelante, algunas veces incluso tus moléculas pueden provocar una respuesta inmune, estas famosas respuestas autoinmunes. Entonces, cuando hablamos de inmunología, nos referimos al estudio de las respuestas inmunes que se producen después de que un organismo, tu cuerpo, se encuentra con sustancias o con microorganismos extraños. Entonces te voy a contar acerca de las características generales de las respuestas inmunes, además de introducirte algunos conceptos básicos sobre inmunología para que la entiendas un poquito mejor. Vamos a comenzar con la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Resulta que la defensa contra microorganismos está mediada por respuestas que son secuenciales y coordinadas, es decir, una tras otra y que trabajan de manera sincronizada, las cuales se denominan inmunidad innata e inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, también llamada inmunidad nativa o inmunidad natural, es esencial para defenderse de los microorganismos días u horas después de alguna infección. Es decir, por cronología, la primera respuesta inmune que tenemos es la respuesta inmune innata. Esta inmunidad innata ocurre mediante mecanismos que están encendidos mucho antes de que te infectes y que facilitan una respuesta rápida frente al microorganismo que está invadiendo tu cuerpo. En contraste a esta inmunidad innata, hay otras respuestas inmunes que se estimulan con la exposición a microorganismos y sustancias extrañas y que además aumentan su fuerza cada vez que te expones a ese microorganismo o sustancia. Eso significa que esta forma de inmunidad se desarrolla como respuesta en la infección y se adapta a ella, razón por la cual se le denomina inmunidad adaptativa, también llamada inmunidad específica o inmunidad adquirida. El sistema inmune adaptativo reconoce y reacciona ante un gran número de sustancias tanto microbianas como no microbianas, a las cuales se les llama antígenos. Eso está toda madre porque si una sustancia o microorganismo puede evadir o resistir tu respuesta inmune innata, aquí es donde entra tu respuesta inmune adaptativa, que es mucho más fuerte y mucho más especializada, logrando así erradicar a esta sustancia o microorganismo que te está invadiendo. ¿Te vuelves a pasar de ver? ¿Te vuelves a pasar de ver? ¿Oíste, güey? ¿Oíste, güey? ¿Te vuelves a pasar de ver? Yo estuve en la ver, madre. Algo que también es muy interesante mencionar es que estas dos respuestas inmunes no trabajan cada una por su parte. No. Se encuentran conectadas, interaccionando y comunicándose entre sí. Un ejemplo de ello es cuando tu respuesta inmune innata responde frente a un microorganismo invasor, la cual avisa desde el momento en el que tiene contacto con este microorganismo a tu respuesta inmune adaptativa, para que se vaya poniendo chingona y así pueden destruir el microorganismo de manera mucho más efectiva y mucho más rápido. ¿Venías bien león, no? ¿No venías bien león? ¿Venías bien león, no, culero, y todo? No, que tu puta madre.
Y a la inversa, tu respuesta inmune adaptativa suele potenciar los mecanismos de protección de tu respuesta inmune innata. Para esto te has estado entrenando, Rocky. Para eso estamos aquí. Haciéndolos más capaces de combatir eficazmente a los microorganismos invasores. Eso significa que un sistema inmune fuerte, chingón, es capaz de reconocer, eliminar y responder ante muchos antígenos extraños, es decir, los antígenos que no son tuyos, pero no reacciona contra los antígenos ni los tejidos que sí son tuyos. Otra característica clave del sistema inmune es que, debido a la capacidad de los linfocitos y otras células inmunitarias de poder circular, es decir, estar en tu sangre, la inmunidad es sistémica, lo que significa que, aunque una respuesta inmune se inicie en un sitio, vamos a suponer tu estómago, eso no importa. La respuesta inmune que se inició ahí puede proteger a todo tu cuerpo. Esta característica es una de las razones por la que las vacunas sí funcionan. Cuando te ponen una vacuna en tu brazo, no solamente estás inmunizado en tu brazo, sino que se inmuniza todo tu sistema. Y una última característica es que las respuestas inmunes están reguladas por un bucle de retroalimentación positiva, los cuales amplifican la reacción y, por mecanismos de control, evitan reacciones inapropiadas o patológicas. Con esto me refiero a que, por ejemplo, cuando tus linfocitos se activan contra un microorganismo específico, desencadenan mecanismos que aumentan todavía más la magnitud de tu respuesta inmune contra este microorganismo, y así repitiéndose en un ciclo que sigue aumentando esta respuesta. A esto se le conoce como retroalimentación positiva. Y es importante para permitir que pocos linfocitos generen una respuesta chingona, fuerte, y así acabar con la infección. Que ojo, ya lo veremos a futuro, pero durante tus respuestas inmunes existen muchos mecanismos de control que impiden que esta respuesta inmune se salga de control, y que una activación excesiva, una sobreinflamación, provocaría un daño en tus tejidos. Entonces vamos a ver a la más sencilla y a la primerita de todas, la inmunidad innata. Esta responde casi inmediatamente a los microorganismos y a tus células dañadas, y son estas exposiciones repetidas a células dañadas y a microorganismos las que provocan una respuesta inmune innata prácticamente idéntica. Es decir, los receptores de tu inmunidad innata son específicos para los microorganismos más comunes. Eso significa que la inmunidad innata no revisa a fondo al microorganismo para ver qué trae. Solo le dan una revisadita por encima y, si no lo reconocen, no van a reaccionar ante él. O no es que no reaccionen ante él, sino que no lo pueden erradicar. Entonces, los principales componentes de la inmunidad innata son las barreras físicas y químicas, como los epitelios y las sustancias químicas antimicrobianas producidas en la superficie del epitelio. O sea, tu piel y todas las moléculas antimicrobianas que se producen ahí, pues. Las células fagocíticas, como neutrófilos y macrófagos, células dendríticas, mastocitos, células natural killer y otras células linfoides innatas. No te preocupes, en algún otro video ya tocaremos más a fondo cada una de ellas y de dónde vienen y por qué. Muchas células inmunes innatas, como los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos, están prácticamente todo el tiempo presentes en la mayoría de tus tejidos, ya que funcionan como un guardia para vigilar qué microorganismo entra a él. Para concluir esta embarrada de tu respuesta inmune innata, debe quedarte claro que ella combate a los microorganismos mediante dos principales reacciones. La primera es mediante la inflamación, es decir, reclutando fagocitos y leucocitos para destruir a los microorganismos invasores. Y la segunda es sin inflamación, bloqueando la replicación de los virus y matando las células infectadas por los virus. Ahora sí, vamos a ver la pesada, la adaptativa. Aquí vamos a ver varias cosas. Una pequeña introducción, las características generales de las respuestas inmunes adaptativas, una embarrada de la inmunidad humoral y celular, cómo se inician y se desarrollan las respuestas inmunes adaptativas, y una embarrada un poquitito más a fondo, pero no tan a fondo, de la inmunidad humoral y de la inmunidad mediada por células. Está pesada esta parte, así que no te la eches toda completa, poco a poquito y parte por parte. Si te pierdes en alguna parte, regrésate. Acuérdate, estamos hablando de inmunidad adaptativa. Entonces ahora sí, entremos de lleno a la inmunidad adaptativa. Esta respuesta inmune adaptativa la realizan unas células a las que llamamos linfocitos. Los linfocitos expresan receptores muy diversos
que son capaces de reconocer a muchísimos antígenos. A estos linfocitos los vamos a clasificar en dos grandes poblaciones que realizan diferentes tipos de respuestas inmunes adaptativas: los linfocitos B y los linfocitos T. Muy a grandes rasgos, la inmunidad humoral, que es parte de la respuesta inmune adaptativa, es de la que forman parte los linfocitos B, y la inmunidad mediada por células, que también es parte de la respuesta inmune adaptativa, está mediada por los linfocitos T. Entonces, ahora sí, pasemos a ver las características de las respuestas inmunes adaptativas. La primera característica de la respuesta inmune adaptativa, ya sea la humoral o la mediada por células, es que es específica y diversa. Las respuestas inmunes son específicas para antígenos distintos y, a menudo, para diferentes partes de una proteína compleja o cualquier molécula mucho más grande. La parte del antígeno que es reconocida de manera específica por el linfocito se le conoce como determinante o epítopo. Esta especificidad tan fina existe porque los linfocitos expresan receptores en sus membranas que pueden distinguir sutiles diferencias entre los distintos epítopos. Un concepto que hay que introducir es el de selección clonal. La selección clonal se presenta cuando, en un individuo que no ha sido inmunizado, existen clones de linfocitos con diferentes especificidades que son capaces de reconocer y responder a antígenos extraños. Esta selección clonal provoca que los clones de linfocitos específicos se desarrollen mucho antes, aún sin haberse expuesto al antígeno, y es por eso que ahora sí el antígeno entra al sistema, se une a las células del clon específico del antígeno, el que ya se desarrolló, y las activa. Como resultado, las células específicas para el antígeno se multiplican para generar miles y miles con la misma especificidad en un proceso al que llamamos expansión clonal. El número total de especificidades antigénicas de una persona, al cual se le conoce como repertorio linfocítico, es enorme, es bien pinche grande. Para que te des una idea, el sistema inmune promedio, tu sistema inmune, puede distinguir entre 10 y 1000 millones de diferentes determinantes antigénicos. Esta capacidad de tu repertorio linfocítico para reconocer una gran cantidad de antígenos se le denomina diversidad, y esta diversidad resulta esencial para que tu sistema inmune te defienda de todos los microorganismos, sustancias, patógenos que hay en tu entorno. Otra característica de tu respuesta inmune adaptativa es la memoria. La exposición de tu sistema inmune a un antígeno extraño aumenta su capacidad para responder de nuevo a ese antígeno. Las respuestas a las siguientes exposiciones al mismo antígeno suelen ser más rápidas, más fuertes. Y esa memoria, a la cual llamamos memoria inmunológica, se produce porque cada exposición a un antígeno genera algo que se conoce como células de memoria, las cuales son de larga duración y específicas para ese antígeno. Ahora, hay dos razones por las que esta respuesta posterior es mucho más eficaz, más fuerte que la primera exposición a un antígeno. La primera es que las células de memoria se acumulan y se multiplican al momento de la primera exposición frente al antígeno, de manera que reaccionan mucho más rápido y de manera más fuerte que los linfocitos naive, que ya veremos a qué me refiero con linfocitos naive. La segunda razón es que esta memoria permite que tu sistema inmune reaccione de manera más intensa frente a una exposición constante a este antígeno, y por lo tanto puede así combatir infecciones de microorganismos, de patógenos, de virus que se la viven en tu entorno, que son una constante en donde tú estás. Un ejemplo para entender este mecanismo de memoria es: alguna vez te enfermaste por haber comido X cosa. La segunda vez que lo comas y que te enfermes, muy probablemente, y seguramente te ha pasado, es que no te enfermes como la primera vez y que además salgas de la enfermedad o de la infección en menor tiempo. La tercera característica de la respuesta inmune adaptativa es el no reaccionar ante uno mismo, algo que se conoce como autotolerancia. Entonces, ojo, en cualquier persona promedio con un sistema inmune promedio, normal, en buen estado, está la capacidad para reconocer, reaccionar y eliminar muchos antígenos extraños y, al mismo tiempo, no reaccionar de manera dañina frente a los antígenos propios. A esta falta de respuesta inmunológica se le conoce como tolerancia, es decir, una persona con un sistema inmune
vamos a llamarlo normal, tiene tolerancia frente a sus propios antígenos. Es por eso que esta tolerancia frente a tus antígenos se le conoce como autotolerancia. Cuando esta autotolerancia no funciona, se desencadenan respuestas inmunes frente a tus propios antígenos, que pueden dar lugar a las famosas enfermedades autoinmunes. Entonces, a grandes rasgos, una enfermedad autoinmune es que básicamente tú estás reaccionando contra ti mismo. Ok, ya que vimos las características principales de las respuestas inmunes adaptativas, ahora sí, veamos las diferentes respuestas inmunes adaptativas que hay. La inmunidad humoral y la inmunidad mediada por células. Existen dos tipos de inmunidad adaptativa que son mediadas o producidas por diferentes tipos de linfocitos y funcionan para eliminar diferentes tipos de microorganismos. La inmunidad humoral y la inmunidad mediada por células. La inmunidad humoral es producida por moléculas presentes en tu sangre y en tus mucosas, llamadas anticuerpos, que son producidas por los linfocitos B. Los anticuerpos reconocen a los antígenos microbianos, neutralizan la capacidad de infección de un microorganismo y los llevan para su eliminación por parte de los fagocitos y el sistema del complemento. Ya hablaremos de qué me refiero con complemento y fagocitos y bla bla bla. Esta inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa contra los microorganismos y sus toxinas fuera de las células, porque los anticuerpos secretados por los linfocitos pueden unirse a estos microorganismos y a sus toxinas, neutralizarlos y así ayudar a su eliminación. Ahora, la inmunidad mediada por células, también llamada inmunidad celular, está mediada o es producida por los linfocitos T. Muchos microorganismos son prácticamente comidos por los fagocitos, que es básicamente lo que se refiere al proceso de fagocitosis, que es comerse a otra molécula, a otro microorganismo, pero sobreviven dentro de ellos. Y algunos microorganismos, especialmente los virus, infectan y se replican en tus células, incluyendo estos fagocitos. Dentro de las células, estos microorganismos, estos virus, son inaccesibles para los anticuerpos que andaban en la sangre. Entonces, aquí es donde cobra importancia la inmunidad celular, que promueve la destrucción de los microorganismos dentro de los fagocitos, además de la eliminación de las células que fueron infectadas, para eliminar todos los posibles lugares donde se puedan esconder estos microorganismos. Algo que es importante mencionar acerca de la inmunidad adaptativa en general, no solo la humoral y la celular, es que la inmunidad protectora contra un organismo puede ser causada por la respuesta de tu sistema inmune o también puede ser transferida por anticuerpos. Cuando la inmunidad es causada por tu propia respuesta inmune, se le conoce como inmunidad activa, porque tú desempeñas un papel activo en la respuesta frente a este antígeno. Un ejemplo de esto es la exposición ante cualquier infección, dígase coronavirus. La protección, los anticuerpos que generes después de haberte enfrentado a la infección, será de tipo activa, porque tú te enfrentaste a la infección, tú te enfrentaste al virus. Sin embargo, la inmunidad también se puede pasar a un individuo que no ha sido inmunizado mediante la transferencia de anticuerpos de una persona que ya fue inmunizada. La persona, el receptor, se vuelve inmune ante este antígeno sin la necesidad de haberse enfrentado a este antígeno. Y a este tipo de inmunidad la llamamos inmunidad pasiva. Un ejemplo de esta inmunidad pasiva es la transferencia de anticuerpos de la placenta de la mamá al feto en el embarazo, los cuales le permiten al recién nacido combatir infecciones durante varios meses, antes de que él mismo pueda producir anticuerpos. Ya refiriéndonos a otra cosa, aún en la inmunidad adaptativa, pero en específico hacia los linfocitos, es que aquellos individuos o linfocitos que no se han enfrentado a ningún antígeno se les conoce como ingenuos, que en inglés se dice naive, y en lo personal a mí me gusta más decirles naive, entonces yo les voy a decir naive. Eso significa que inmunológicamente hablando son individuos o linfocitos ingenuos o naive. Por otro lado, los individuos o linfocitos que han respondido frente a un antígeno y están protegidos se les conoce como inmunes. Un último proceso que hay que mencionar que realizan los anticuerpos es la opsonización, que es básicamente un tipo de ayuda de palanquita que le dan los anticuerpos a los fagocitos para que así puedan
comerse de manera mucho más sencilla a cualquier microorganismo o sustancia invasora. Ya que nos quedó claro las características de la respuesta inmune adaptativa y los tipos que hay de ella, veamos a muy grandes rasgos cómo se inicia y se desarrolla una respuesta inmune adaptativa frente a la exposición de un antígeno. La mayoría de los microorganismos y otras sustancias que entran a tu cuerpo lo hacen atravesando ciertas barreras epiteliales, tu piel, tus ojos, tu boca, tu nariz, muchas. Sin embargo, la respuesta inmune adaptativa se monta en los órganos linfoides secundarios, como el vaso o los ganglios linfáticos. Ya después hablaremos del sistema inmune y cómo está compuesto. El inicio de una respuesta inmune adaptativa requiere que los antígenos sean captados y mostrados a linfocitos específicos. Las células que desempeñan esta función de presentar al antígeno al linfocito se llaman células presentadoras de antígeno, o por sus siglas CPA. Las CPAs más especializadas, más fregonas, son las células dendríticas, que capturan a los antígenos microbianos que entran, transportan estos antígenos a los órganos de la linfa y se los presentan a los linfocitos T naive, los que te había dicho, los ingenuos, para así poder empezar a montar la respuesta inmune adaptativa. Entonces, una vez que les presentan este antígeno, estos linfocitos se activan y comienza su reproducción, su proliferación, lo que resulta en un aumento en los clones específicos para este antígeno. Es decir, empieza a haber muchísimos clones para este antígeno, en un proceso al que se le conoce como expansión clonal. Expansión porque empieza a haber un chingo. A esta activación le sigue ahora una diferenciación de los linfocitos que se activaron hacia células que sean capaces de eliminar a este antígeno, a las cuales se les va a llamar células efectoras, porque producen el efecto final de la respuesta inmune adaptativa. Y además también se diferencian en células de memoria, que sobreviven, como vimos, durante mucho tiempo, para que si regresa el antígeno pueda actuar frente a él. Estos pasos que te acabo de mencionar, desde que entra el antígeno hasta que se da la eliminación, suelen durar unos días, lo que explica por qué la respuesta inmune adaptativa se desarrolla de manera tan lenta. Y es por eso que necesitas también de la inmunidad innata para que te proteja en el principio, en los primeros días de la infección, mientras se está montando la respuesta inmune adaptativa. Ahora, una vez que la respuesta inmune adaptativa ha erradicado a la infección, los estímulos para que se estén liberando y proliferando los linfocitos desaparecen. Entonces, la mayoría de las células efectoras mueren, lo que provoca que tu respuesta inmune comience a descender. Sin embargo, recuerda que las células de memoria se mantienen listas para responder si se vuelve a presentar esta misma infección. Ahora, para que exista esta coordinación entre la respuesta inmune innata y la adaptativa, además de que se esté comunicando con todas las células de tu cuerpo durante todas las fases de tu respuesta inmune, es que se ocupan las citocinas. Las citocinas son un gran grupo de proteínas que son secretadas por las células de tu sistema inmune y que tienen diferentes estructuras y funciones, que básicamente regulan y coordinan muchas de las actividades de tu respuesta inmune innata y de tu respuesta inmune adaptativa. Ya que vimos todo eso, vamos a ver una cucharadita un poquito más a fondo, muy leve, de lo que es la inmunidad humoral. Ya nos quedó claro que la inmunidad humoral está mediada por los linfocitos B. Los linfocitos B que reconocen un antígeno se multiplican y se diferencian en células que secretan diferentes clases de anticuerpos con funciones distintas. Cada clon de estos linfocitos B expresa un receptor en su superficie celular, que es un tipo de forma de anticuerpo que está unido a su membrana y que tiene una especificidad única a ese antígeno. Ahora, existen muchos tipos de antígenos, como lo pueden ser proteínas, polisacáridos, lípidos, etc., los cuales son capaces de provocar respuestas de un anticuerpo. ¿Por qué es importante esto? Porque la respuesta de los linfocitos B frente a un antígeno que tiene una estructura de proteína requiere de la ayuda de los linfocitos T CD4+, a los que también se les conoce como linfocitos T helper. Y helper porque ayudan a estos linfocitos B a reaccionar frente a este antígeno proteico. Entonces, y aguas con esto, no te me vayas a perder, cada célula segrega anticuerpos que tienen el mismo sitio de unión al antígeno que el receptor de antígeno de la superficie celular que reconoció primero al antígeno. Este proceso, al cual llamamos maduración por afinidad, mejora la calidad de la respuesta inmunitaria humoral. Entonces, básicamente la función de un anticuerpo es unirse o pegársele al microorganismo invasor, impidiendo así que infecten otras células
y así los neutralizan. Un anticuerpo es básicamente una inmunoglobulina. Es por eso que a varios anticuerpos se les llama IgGs, IgMs, porque viene de la abreviación de inmunoglobulina y la G, la M, la A o la E u otras letras hacen alusión al tipo de anticuerpo que es. Vamos a ver qué tipos de anticuerpos pueden secretar los linfocitos B. Algo que hay que mencionar es que los primeros, los anticuerpos IgG, tienen una vida promedio de 3 semanas en tu sangre, mientras que el resto de anticuerpos o de inmunoglobulinas apenas si duran unos días. Ya por último, vamos a ver la inmunidad mediada por células o inmunidad celular, que ya nos quedó claro que la realizan los linfocitos T. Son estos linfocitos T los que reconocen a los antígenos asociados a microorganismos, por lo que diferentes tipos de células T o de linfocitos T ayudan a los fagocitos a destruir estos microorganismos o de plano ya últimas destruir a las células que infectaron y es donde se están escondiendo para que ya acabe la infección. Entonces, algo que es importante mencionar y que no hay que confundir es que los linfocitos T no secretan anticuerpos. Sin embargo, sí presentan receptores de antígenos que son algo similares a la estructura de los anticuerpos, porque estos linfocitos T presentan receptores antígenos muy específicos. Reconocen péptidos llamados moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, o por sus siglas CMH, las cuales se expresan en la superficie de otras células. En consecuencia, estos linfocitos T reconocen y responden a antígenos que se encuentran en la superficie celular, pero no a los que están solubles, a los que andan en la sangre, los que acabamos de mencionar. Entonces, para recordar, los linfocitos B producen anticuerpos solubles que andan circulando en tu sangre, y los linfocitos T no producen anticuerpos, pero sí expresan receptores para ciertos antígenos que forman parte del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, retomando, los linfocitos T están compuestos por dos poblaciones principales: los linfocitos T helper que vimos, llamados también TCD4+, y los linfocitos T citotóxicos, llamados también CD8. Las funciones de los linfocitos T helper están básicamente mediadas por las citocinas, mientras que los linfocitos citotóxicos, los CD8, básicamente secretan moléculas que ayudan a matar a otras células. Otra población importante que hay que mencionar de linfocitos son los linfocitos T reguladores, que básicamente juegan un papel importante cuando se trata de empezar a disminuir la respuesta inmune. Entonces, como vimos en el proceso de activación de la respuesta inmune adaptativa, tras la activación de los linfocitos T naive en los órganos secundarios de la linfa, estos se diferencian en células efectoras, por lo que muchos de estos salen de estos órganos secundarios y se van a donde está pasando la infección. Cuando estas células T efectoras se vuelven a encontrar con microorganismos, así actúan en chinga para matar estos microorganismos. El papel que, por ejemplo, desempeñan los linfocitos TCD4+, los helper, es que llegan a secretar citocinas que reclutan leucocitos y que promueven la secreción de ciertas sustancias que matan a los microorganismos dentro de los fagocitos. También ocurre que los linfocitos TCD4, los helper, llegan a favorecer la secreción por parte de los linfocitos B de una inmunoglobulina, un anticuerpo que se conoce como IgE, que fue uno que no te mencioné a propósito, ya que esto promueve la activación de unos leucocitos a los que se les llama eosinófilos, y es que estos son muy particulares, ya que estos eosinófilos son capaces de eliminar a parásitos que pueden ser muy grandes para que un fagocito se lo coma. Por eso es que te lo mencioné hasta ahorita. Entonces, en resumen, hay dos tipos de linfocitos T:
o más bien 3. Los linfocitos TCD4, que actúan a través de citocinas y ayudan a los fagocitos a que maten a las células, y los linfocitos TCD8, también llamados citotóxicos, que secretan moléculas que matan. Y los linfocitos T reguladores juegan un papel cuando se tiene que disminuir la respuesta inmune. Todo eso que te acabo de contar es una mini embarrada de todo tu sistema inmune. Más adelante vamos a ver los órganos que componen a tu sistema inmune, cada una de estas respuestas y los elementos que la componen más a fondo y por qué es tan importante. Y pues ya, por mientras eso sería todo. Síguenos en Instagram y en TikTok, checa el curso de química por si te interesa y dale like al video, suscríbete y comenta si te interesa que sigamos haciendo este tipo de videos.